Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo estudio, a este ciclo, bueno, primero que vamos a hacer nosotros como comunidad aquí de las Parashot, ¿cierto? Dando inicio a lo que es la Parashá de este nuevo año, por año bíblico, del calendario, pues ya lo hemos visto, ¿no? Ya los que tienen dudas pueden entrar a mi canal y pueden ver acerca del calendario y otras cosas más. Pero vamos a dar inicio a este Shabbat que se llama Shabbat Bereshit, donde se comienza con la Parashat Bereshit, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. Pero obviamente, por razones de tiempo y todo, no vamos a ver todos los 6 capítulos, ni mucho menos, sino que vamos a alcanzar, con el favor del Señor, a ver el primer capítulo nomás, ¿no? Pero tratar de darles un bosquejo general, un bosquejo por encima, ¿vale? De las cosas, y para que vamos a entender el versículo 1 del Génesis, toda la sustancia que tiene. Prácticamente el versículo 1 se va a echar casi ¿qué? Toda la enseñanza, pero lo que voy a hacer yo primero es leer todo el capítulo 1, ¿listo? Como les dije, no vamos a leer todo el capítulo 6, todos los 6 capítulos porque no nos da el tiempo, pero sí voy a leer el capítulo 1 para que sepamos de qué vamos a hablar y a estar comunicándonos el día de hoy, ¿no? Y con el favor de Hashem, que sea guiándonos constantemente. Entonces vamos a dar inicio a esta bendita parashá, ¿listo? Bereshit. Entonces dicen sus Biblias, ¿no? Siempre voy a leerla toda de corrido hasta el capítulo 1. Solo el capítulo 1 voy a leerlo de corrido. Yo aquí tengo la Biblia hebrea por si hay algunas anotaciones. Obviamente tengo algunas anotaciones aquí también, porque la memoria mía a veces me falla un poco, entonces pues necesito tener algunas guías. Listo, tengo la Biblia en hebreo y tengo la Reina Valera en la Biblia textual versión 4. ¿Listo? Entonces, bueno, dice así. En principio, organizó Elohim, perdón, los cielos y la tierra, ¿listo? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Rúa de Elohim, ¿cierto? Bueno, el espíritu para que, voy a leerlo así tal cual como dice la Reina Valera, entonces venga, voy a agarrar aquí, más bien la Reina Valera, para leerla, porque estaba leyéndolo desde aquí de la Biblia hebrea tal cual, entonces voy a leerla de la Reina Valera para que todos estemos en sintonía con lo que habla, ¿listo? Dice así, en principio, dice la mía, Elohim creó los cielos y la tierra, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacía. Bueno, no, vamos a leer entonces la Reina Valera de 1900, que está otra vez. Bueno, ya está. Deben un momento, por favor, qué pena, no la tenía aquí presente. La verdad no leí la parasha con la Reina Valera. Listo, aquí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía sobre la faz del abismo. O sea, el espíritu de Elohim se movía sobre la faz del abismo. ¿Listo? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Listo? Bueno, dice así. Sí, Yonshin dice. Dijo el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que sus semillas estén sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues, dice así, la tierra, o salió de la tierra, ¿cierto? Hierba verde, ¿cierto? Que da semilla, que provee la semilla, pues según su especie,
y árbol también que da fruto, el cual provee su semilla según su especie, y vio Dios que, ¿qué? Que era bueno. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Elohim, Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, pues para que señoree en el día, y la lumbrera menor, la luna, para que señores en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche. ¿Y para separar qué? La luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim, o Dios, pues, que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructifiquen y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, perdón, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era qué? Bueno. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y les serán ¿para qué? Para comer, para alimentarse. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue en la tarde y en la mañana el día sexto. Y voy a leer los dos primeros versículos o tres versículos del capítulo 2 porque pues para mí el capítulo 1 cierra allí, porque ahí el capítulo 1 cierra el día sexto, pero el día 2 habla del día séptimo, que también es parte de los 7 días. Que ahorita vamos a ver eso, ¿listo? Entonces dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes, ¿vale? Bueno, todos los ejércitos de ellos, ¿listo? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, el Shabbat, ahí dice, ¿no? Dice, Vaibarej Elohim Yom Hashbi, y dice, Beikadesh Oto Kibo Shabbat, ahí está. Dice, y bendijo el día séptimo, ¿vale? De toda la obra que ha hecho de la creación. Punto, dejémoslo allí. ¿Listo? Hasta el versículo 3. ¿Listo? Hasta el versículo 3, familia. Bueno, mire que prácticamente echándonos un capítulo rápido, nos demoramos que 6 minutos, estaba contando aquí, 8 minutos, porque empezamos a las 3:30, 3:30. Lo echamos 8 minutos, imagínense, leyendo un capítulo, ¿no? Solo leyendo. Y en traducción, pues, de la Reina Valera, ¿vale? Pero bueno, aquí está el punto. Y para dar inicio, quiero mencionar un prólogo, ¿vale? Que él hizo un amigo mío, que es Harry, y obviamente le doy los créditos a él porque fue el prólogo de él, un amigo de Honduras. Es un hombre de Dios tremendo también, con el que comparto mucho la palabra y discutimos muchos temas de la escritura.
y un prólogo que él hizo respecto al Génesis, ¿vale? Para que entendamos un poco de qué se trata el Génesis. Y se los voy a leer rápidamente. Dice así: es importante recalcar que la Biblia fue escrita en hebreo y utiliza diversos géneros y recursos literarios, por lo cual algunas partes son narrativas, otras jurídicas, que es emisión de leyes, cuando emite leyes, otras poéticas, otras proféticas, cartas, entre otras. Y utilizan estilos o recursos como el quiasmo. Ahorita les explico qué es un quiasmo. Retrospectiva, prospectiva en el uso de ellas. Además, sabiendo que la Biblia es inspirada por Dios, por ello es su palabra, y esta es viva y eficaz. En consecuencia, nos habla de distintas maneras sin perder la coherencia. Ojo, esto es importantísimo, ¿no? La Biblia no pierde coherencia. Lo que le hace perder la coherencia son las malas traducciones. Pero la Biblia en sí no es incoherente, ella misma se sustenta. ¿Listo? Entonces, sin perder la coherencia en sí misma y nunca cae en contradicción. Y si así se detectara, seguramente se debe a una incorrecta traducción, o yo le agrego aquí, o una mala escritura de los masoretas, ¿cierto? En el hebreo mismo. Y por ello debemos investigar, escudriñar en su idioma base. Al hablarnos de distintas maneras, debemos estudiar en su contexto y encontraremos diferentes niveles de interpretación, entendimiento, que los más estudiosos resumen en 4 tipos, y todos ellos concordantes entre sí están resumidos en una palabra que se conoce como partes, ¿vale? ¿Qué significa? Partes viene del griego, pues se utiliza el griego para, paraíso, ¿no? Partes hace referencia al paraíso. Sí, pardes. Ya les voy a escribir aquí. Con D. Entonces, eso es un conjunto de siglas, una mnemotecnia, por decirlo así, donde usa así par, chiquitica, des. No, perdón. Préstame. No, ya. No, gracias. La S. Esto es una S. Pardes. ¿Listo? Resulta que la P hace referencia a Peshat, la palabra Peshat en hebreo. Vamos a escribirla aquí pues para que la tengan. ¿Pardes es qué? Peshat. ¿Pardes qué es lo que dijo que significa? Pardes es un conjunto de palabras que eso se llama mnemotecnia, ¿no? Y donde utilizamos una especie de palabra a través de unas siglas, ¿cierto? Que tenemos acá para dar un entendimiento de algo, como es un registro resumido de ciertas palabras que ya vamos a ver. Entonces, así se le llama a este conjunto de palabras que voy a escribir, pardes, ¿listo? Que es como una regla de interpretación en el pueblo de Israel y entre los comentaristas. Entonces está el Peshat, que es la P, está el Remes, que es la R, está el Drash, que es la D, y está el Sot, que es la S. ¿Qué es el Peshat? ¿Cierto? El Peshat es lo que se conoce como la literalidad. Literalidad, ya les muestro ahí. El Remes es lo que se conoce como las pistas. Deducción o sentido implícito. ¿Listo? El Drash es lo que se conoce como investigación. Espera que quiero entrar alguien. Un momento, por favor. Listo. El Drash, ¿vale? Es lo que se conoce como investigación. Investigación. Que se conoce así como investigación. O también se le conoce como sentido alegórico, ¿vale? Sentido alegórico. Me perdonan mi letra, por eso les estoy hablando para que van escuchando y van escribiendo. ¿Listo? Sentido alegórico. Y el Sod, este Sod, es lo que se conoce como el oculto, como el sentido secreto. ¿Listo? Oculto
el sentido secreto, o sea, lo oculto. El sot significa lo oculto, lo secreto, el sentido secreto. Y eso lo menciona un salmo, ¿vale? Eso lo menciona un salmo. Salmo 25, 14 dice que el secreto de Hashem está con los que le temen. Imagínate, con los que obedecen su palabra, con los que no se guían conforme a sus impulsos carnales, sino conforme a la obediencia de lo que el Señor demanda. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esto, que es importante. Natalia, ¿vas a comentar algo? Perdón, ¿y la A se te olvidó de pronto o no? No, lo que pasa es que no, la A ni la E funcionan aquí. Lo que pasa es que esta es la forma en que le conocieron. ¿Vale? Partes, le llaman así partes, y agregaron estas dos para darle un sentido, porque si le quitamos la A y la D, ¿cómo se pronunciaría esto? Entonces, claro, le dieron este sentido con esas letras de complemento, que realmente en griego hace referencia como al paraíso, para hacer referencia a este sistema de mnemotecnia o de palabras que utiliza o que se utiliza a la hora de estudiar la escritura. ¿Listo? Y vamos a ver un poquito más de esto. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces lo tenemos acá, ¿vale? Perfecto. Y les voy a decir que es un quiasmo. El quiasmo es una figura retórica basada en la repetición. Y eso se ve muchísimo en la escritura, ¿vale? Y se trata de un paralelismo cruzado, es decir, la repetición de una estructura sintáctica. Por ejemplo, los elementos que se repiten aparecen primero en un orden y luego en otro orden contrario, pero no está queriendo decir algo diferente, sino lo mismo, pero en diferentes palabras o de diferentes maneras. Un ejemplo, por ejemplo, cuando dice, cuando pitos, flautas, y cuando flautas, pitos. Es lo mismo, pero está diciendo de forma diferente. Y eso se ve muchísimo en la escritura, y es bueno tener en cuenta esto para no dejar volar nuestra imaginación a la hora de leer las escrituras, sino saber que aquí arriba dice algo, pero es lo que está diciendo acá abajo de otra forma. Entonces lo que hace es complementar, ¿vale? Complementar. Y cuando ya les he explicado que en la escritura o en la Biblia se repite mucho una frase, una frase, sí, o unas palabras, es por la importancia de la misma, porque son muy importantes. Entonces, esto que le acabo de decir, como cuando pitos flautas o cuando flautas pitos, es un ejemplo sencillo de lo que es un quiasmo, ¿no? Y se utiliza mucho aquí en el Génesis, se ve bastantísimo. Por eso les voy a decir que cuando leemos el Génesis, como tanto en sí, hay partes dentro de la cronología que no cuadran, ¿vale? Que primero narran una cosa y luego narran otra, pero más abajo la especifica. ¿Listo? Una es parte del que va escribiendo, otra es parte de lo que se vivió realmente allí. Entonces hay que mirar y organizar las cronologías de la escritura. ¿Listo? Hay que organizar la cronología de la escritura conforme al entendimiento y conforme a lo que vamos leyendo. ¿Listo? Una vez habiendo dicho esto que les acabo de explicar, mire que ni siquiera hemos entrado en materia con el capítulo 1 del Génesis que acabamos de leer. Vamos a tocarlo ahora sí desde el hebreo. ¿Listo? Vamos a admirarlo desde el idioma hebreo. Y es aquí donde se los voy a leer ya desde acá de la misma escritura. Dice así, el versículo 1, y aquí donde quiero explicar muchas cosas. Y bueno, si me toca de pronto usar el tablero varias veces. Lo que pasa es que no hago diapositivas porque me toma mucho tiempo. Toma muchísimo tiempo y no me daría el tiempo para organizar las cosas. ¿Vale? Entonces, eso es para que me tengan paciencia ahí. Si me toca usar de pronto la pizarra, la uso para que ustedes tomen apuntes. ¿Qué dice el primer versículo? Que ya leímos. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Es cierto? Es el primer versículo de todo. Y todo el mundo lo lee y todo el mundo dice, ah, no, ya, al principio el Señor que Elohim creó los cielos y la tierra. Listo, ya. Y pues es entendible porque, pues, hombre, si no tienen de pronto otras fuentes para poder identificar comentarios, qué significa esto, por qué lo escriben así, obviamente tu mente no vas a poder comprender mucho. Y les voy a tirar un dato aquí. Miren, en el judaísmo, se lo puedo decir así, en Israel hay casi 1,5 millones de personas que hablan hebreo, más las que hay por fuera de Israel. Son casi 15 millones de judíos en el mundo, judíos que practican el judaísmo también, lectura judía, y que leen la escritura, pero muchos de ellos no tienen a Mashiach o a Jesús. Esto para que entiendan por ese lado. Y el saber hebreo no es una garantía de entendimiento. Les los digo de una vez así, ¿no? Porque no es por mérito nuestro, no es por mérito mío,
Si yo sé hebreo o estoy ya llevo un tiempo con este aprendizaje del hebreo, o con el profesor Eric, que es un experto en el tema y que gracias a sus enseñanzas también que hemos visto, nos ha permitido dar una luz de lo que es el Génesis y la escritura en sí en general. Pero yo les digo que la mayoría de los judíos que leen el Génesis no entienden el Génesis como debería ser entendido, porque no tienen una revelación como tal del mismo, ¿vale? Y es como, por ejemplo, hablando en un lenguaje, los médicos en Colombia hablan español, hablan castellano, y nosotros podemos hablar con un médico tranquilamente, pero cuando entra el lenguaje de la medicina, por más de que hable en castellano, nosotros no le vamos a entender, ¿vale? Y por eso es importante conocer el lenguaje de la escritura, adentrarse, conocer gramática, conocer contexto, conocer historia, que eso es lo que yo me pongo a hacer, a estudiar todo eso y me paso horas y estudiando para poder entregar un buen mensaje, al menos. ¿Me hago entender? Entonces, de esa manera, quiero que lo entiendan, porque cuando uno lee Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, uno dice, ok, si era el principio, Elohim creó la tierra, pero la pregunta es, ¿verdaderamente dice en el principio? ¿Vale? Y en primer lugar, gramaticalmente, y aquí vamos a tocar primero un tema gramatical, familia, se han encontrado una serie de discusiones en medio de los sabios, porque también muchos comentarios respecto a este tema, a lo largo de los tiempos en donde la primera palabra del Génesis, ¿cierto? Que aparece así. Voy a borrar esto. Ahora no me quede mancha, sí me quedo mancha. ¿Vale? La primera del Génesis, ¿cómo aparece aquí? Bereshit, ¿cierto? Que aparece así. ¿Cierto? Shit, ¿cierto? Aparece aquí así, ¿no? Bereshit. Bereshit. Aquí dice Bereshit. Ay, creo que tiene aquí. Listo. Bereshit. Resulta que esta partícula que está aquí, B, que la puedo cerrar con rojo para que la vean también, Bereshit, viene a formar esta. Listo, esta. Viene a formar una preposición. ¿Vale? La preposición es un punto que da partida hacia un verbo, un sustantivo, ¿cierto? Con relación a, en cuanto a lo que se procede después, o en cuanto a lo que, en función de algo, ¿listo? Y resulta que esta preposición ha sido una discusión a lo largo de la historia. Esta pequeña preposición, Bereshit, ¿cierto? Y el punto aquí es la vocalización, porque resulta que la vocalización cambia el significado de las cosas. Y siempre se ha traducido en el principio. Pero cuando uno entra gramaticalmente a mirar la palabra Bereshit, ahí no dice en el principio. Ni por las curvas dice en el principio. Porque si fuera en el principio, podría decir ya como algo como, tendría que, aquí tenía que haber agregado un artículo. El artículo definido que significa la, el, los, etcétera. Y cuando el artículo definido entra aquí, obviamente ya habla de algo específico. Por ende, como no tiene artículo y en la forma gramatical, si hubiera tenido artículo, en vez de colocar un sheba, hubieran colocado aquí un kamatz, que diría en él. Y eso que no aparecía reshit, aparecería una palabra que se llama rishona, ¿cierto? En el inicio. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que Génesis 1:1 no es el inicio de toda la creación que vemos en este momento, sino el inicio de la restauración de las cosas que ya estaban creadas. Ya les voy a decir por qué. Porque resulta que, como es, mira la importancia de la gramática, como se va viendo y como va dándole forma, ¿cierto? La construcción Bereshit, bueno, esto se escribe así, para que me entiendan. Bereshit. ¿Listo? Bereshit. Puede decir Bereshit, ¿vale? Al estar en un estado constructo, yo sé que pronto les hablo aquí en gramática, pero es que esto lo digo para sustentar, ¿listo? Para sustentar de que las cosas no me las invento yo o no las saqué de pronto de mi imaginación, sino que esto es de mucha lectura y comentarios.
está en un estado constructo, ¿vale? Un estado que indica que es un estado constructo, que este reshit le pertenece a alguien, ¿vale? Le pertenece a alguien, ¿listo? Así que se traduciría así, no en el principio. Y porque esta palabra reshit, ya les voy a explicar qué es el reshit también, porque no sería traducir como el principio, sino más bien la traducción de ese pedacito debería ser así, en, por la preposición P, en reshit, ya les voy a explicar por qué no traduzco la palabra reshit, o con, pero no me gusta mucho el con. Yo preferiría en o dentro de. Ya vamos a ir de forma todo esto, ¿listo? Dentro del reshit, ¿vale? A que me entiendan. Y la pregunta es, si está en estado constructo, que significa que este pertenece a alguien, ¿de quién dice que pertenece allí? Lo dice muy claramente, de Elohim, que traducen como Dios, ¿listo? De Elohim. Aquí, listo, que sería Elohim. Y ahorita también vamos a ver qué es Elohim y qué es un Elohim, ¿vale? Todo eso se los voy diciendo para que tengan en cuenta, ¿vale? Y para que podamos entender muy bien Elohim. Entonces dice que el Reshit le pertenece al Elohim. Imagínense, va viéndolo por ahí, ¿no? Ni nada la traducción de la Reina Valera se parece, en absoluto. ¿Listo? Y ya vamos a ver qué es Reshit y qué es Elohim, para que vamos construyendo la idea. Entonces ya esto demuestra, como les decía, que este principio no es el principio de todas las cosas como se cree, como el inicio de la humanidad, el inicio de lo que está visible para nosotros. No, ya les voy a mostrar por qué. No es el inicio de todo. Y yo a este inicio me atrevo a decir, como Steven Astudillo, le llamaría el inicio, si le vamos a llamar un inicio, de la restauración. Y ahora les puedo decir por qué. El inicio, el Génesis debería conocerse como el inicio de la restauración de las cosas. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada puede ser creado de la nada. Ni dentro de la física cuántica, nada puede ser creado de la nada. No hay fundamento para que esto se cree de la nada. ¿Listo? Y antes de que me pregunten de pronto como que, bueno, ¿de dónde salió Dios? Bueno, esas son preguntas que yo ya no sé responder. ¿Listo? Estamos hablando dentro de lo que hay escrito y porque la palabra le dice que no todo le compete saber al ser humano. ¿Listo? Hay cosas que son del Señor exclusivamente. Y no las sabe el ser humano. Entonces ahí está. ¿Listo? Como la creación. Entonces, ahora vamos a ver por qué todo esto. Y posiblemente esto es una conclusión mía y algo de lo que analizo, y esto es una conclusión de todo lo que leía, y es que posiblemente ya había una creación por parte de Hashem. Y ya vamos a ver por qué. Solo que cuando el Señor expulsó a Satanás en la rebelión, al parecer eso generó un caos total en lo que el Señor había creado ya. Porque eso lo dice el versículo 2 de Génesis. Ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Ya había un caos total. Entonces, ese no era el momento exacto de todo. Porque si decimos que de aquí empezó todo, entonces, ¿dónde quedan las potestades, el reino de los cielos que ya estaba creado? ¿Vale? Entonces, el Génesis no es el inicio de todo, sino es el principio de la restauración. ¿Vale? Si le queremos llamar principio de algo. ¿Listo? Porque la construcción gramatical no lo permite entender así como en el principio Dios, creo. No, no lo permite entender así, la construcción gramatical. ¿Mm? Y esto nos puede llevar a pensar que lo visible que vemos precedió a lo invisible o a lo no visible. Y creo que tiene mucho sentido. Y con esto no estoy hablando de predestinación y nada de esas cosas, lo cual no tiene ningún sentido y no entra aquí. Y la escritura no habla de temas de predestinación ni nada de eso, ¿listo? Porque yo sé que de pronto me pueden tocar a Romanos cuando Pablo habla de predestinación, pero pues eso está muy mal entendido y mal traducido, ¿listo? Eso, si el Señor lo permite, lo podemos ver mucho después. ¿De dónde me baso para decir esto? Vamos a leer Colosenses, capítulo 1, versículo 16. ¿Listo? Para que vean que la escritura misma sustenta todo esto. Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice? Lo voy a leer. Yo tampoco agua, por favor.
dice, porque en él, ¿en quién? Ya vamos a ver en quién. En él fueron creadas todas las cosas, ¿listo? En los cielos y en la tierra. Y ya les voy a explicar ahorita lo que significa la palabra crear, porque es que usan dos palabras y que las traducen igual al castellano, y lo cual no es correcto. Colosenses 1:16, lo cual no es correcto, ¿listo? Porque hay dos palabras en el Génesis que utilizan y que las traducen como crear e hizo. No, hay dos palabras que no son lo mismo, ¿listo? Entonces vamos a leer aquí. Porque en él fueron organizadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles. Mira lo que ya está hablando aquí. ¿Listo? ¿Qué dice? Tronos, dominios, principados y autoridades. Eusosía, en griego. Todo a través de él. Mira lo que dice. Es decir, por él fueron organizadas. Está hablando de alguien. ¿Cierto? De alguien está organizado, por medio de alguien fue organizado algo. Fue organizado todo lo visible y lo invisible, incluso, dice aquí Pablo. Y mire lo que dice. Y él es hacia adelante, o sea, hacia adelante que todo, de todo. Es decir, primero en todo. Él es primero en todo. Él ya estaba antes de que las cosas fuesen. Lo dice Juan en su carta, ahorita lo vamos a leer. Y todo en él está compuesto. Creo que algunas versiones dicen subsisten, ¿no? Compuesto. Resulta que la palabra que aparece aquí en griego, esa palabra hace referencia en su lugar. Todo está en él, en su lugar donde tiene que estar. En él todo hay coherencia con él. Nada está desordenado en él y todo en él es ordenado, más bien al contrario es ordenado. Todo tiene un orden, por eso Dios es un Dios de orden. Ya vamos a ver de dónde saco estas palabras. ¿Listo? Porque es que esta palabra que aparece abajo como compuesto, ¿cierto? Esta palabra que dice subsistir, bueno, voy a borrar esto, familia, ¿listo? Borrar esto, queda aquí grabado, ahí, eso. Ya vamos a definir quién es el Reshit. Esto lo hago para los que no lo ya sé, yo sé que hay algunos que ya saben que es el Reshit, ya lo hemos estudiado, hay otros que no, y eso es lo que quiero llevarlos, a que entiendan quién es el Reshit, qué es el Reshit, ¿listo? Y ahorita curioso que esta palabra que aparece ahí como en él las cosas subsisten, es la palabra sinestekenes, creo que está en griego, sinesteken, ¿cierto? Y resulta que esta palabra está compuesta por dos palabras. La partícula sin, que significa con, ¿listo? Y la palabra histemin, ¿cierto? Esta que está acá, histemin, que significa estable en su lugar. Estable en su lugar. ¿Listo? Estable en su lugar. Lo más curioso de esto es que me puse a revisar los diccionarios etimológicos de esta palabra y esta palabra fue utilizada para traducir 11 palabras hebreas. Imagínense. Como les he explicado, el griego era muy pobre. Y recordemos que la escritura, el Nuevo Testamento, por más que esté escrito en griego, no fue escrito bajo el pensamiento griego, sino bajo el pensamiento hebreo. Por eso fue utilizada esta palabra para 11 palabras hebreas. Y las que más me causó curiosidad de las palabras hebreas fue la palabra azar, ¿cierto? Que es la palabra azar, que significa atar, ¿vale? En hebreo, o vincular. Está la palabra hatam, en hebreo, que significa sellar. ¿Listo? Y la palabra avad, que significa servir. Imagínense esas palabras que están ahí. ¿Listo? ¿Qué significa? Y la palabra tzavá, que significa dar una orden o ordenar algo, ¿cierto? Y la palabra cajal, que esta fue la que más me llamó la curiosidad, porque la palabra cajal es la misma palabra para eclesía, que traducen como iglesia, y esta palabra cajal es nada más y nada menos, hace referencia al pueblo de Dios. ¿Listo? La eclesía.
Esclesia. Eclesía. Eclesía. En hebreo. Eclesía es en griego y cajal es en hebreo. ¿Listo? Estas son las palabras que fueron muy parecidas, que me hicieron mucho, me fueron muy curiosas para esta palabra que traducen como en él subsiste. ¿Qué quiere decir? En él, como a través de él fueron hechas todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, en él todo está vinculado, todo en él está sellado, todo en él está atado. ¿Para qué? Para servirle, porque él mismo vino a servir. ¿Para qué? Para ordenar a través de sus mandamientos, porque ahí está la palabra tzavá, que significa dar una orden. ¿Para ordenar a quién? A la cajal, que es la iglesia del Señor. Y eso es lo que quiero que veamos hoy, el reshit. O sea, el reshit, todo fue en función de lo que se conoce como el reshit. Y en pocas palabras, para decirles de una vez qué es el reshit, y ya lo voy a sustentar abajo, el reshit es el cuerpo de Dios, llamado Yehoshua HaMashiach, o mejor como Jesucristo. Listo, para que lo vean ahorita y lo voy a mostrar a la luz del evangelio, para que vean que esto no es algo de mi imaginación, sino que se lo voy a decir porque yo sé que pronto salen en suspenso. Bueno, ¿y qué es el reshit? ¿Qué es el reshit? El reshit es nada más y nada menos que el cuerpo de Dios. ¿Listo? El cuerpo de Dios. Yo sé que esto puede ser de pronto mind blowing, como se diría en inglés, como explotar la mente para algunos, para otros no, porque ya lo hemos asimilado y ya lo hemos visto a luz de la escritura. En función de ese cuerpo. En función de ese cuerpo. ¿Qué dice Miqueas 5:2? El profeta Miqueas 5:2. Capítulo 5, versículo 2. ¿Vale? Estamos sustentando lo que dice de que el Génesis no habla del inicio de todas las cosas. Miqueas 5:2. Dice así. ¿Qué dice el profeta? Bueno, el Señor a través del profeta. Dice, y tú, casa de Beit-Lehem, de Belén, que traduce en Belén, ¿listo? O casa de pan, o de sustento. Efratá, menor o pequeña para ser entre los miles de Yehudá, de Judá. Mire lo que dice aquí. De ti, por mí, saldrá para ser gobernante. Ah, está hablando de Mashiach, la profecía. Ya iba a mandar a Jesús, a Yehoshua HaMashiach, para gobernar en Israel, dice allí. Y cuyo, mire lo que dice aquí, y cuyo origen es desde la eternidad, de los días del Olam. Olam significa lo oculto de nosotros, lo no visto, listo, del Olam, que traduce como siempre, no, Olam, sí, Olam. Olam significa lo oculto, lo no visto. Entonces está diciendo que el gobernante que iba a gobernar, valga la redundancia, sobre el pueblo de Dios, listo, era nada más y nada menos proveniente de la eternidad. Por eso el mismo Jesús lo dice, yo no soy de este mundo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo, ¿cierto? Él mismo lo dice, yo no pertenezco acá, yo vengo de arriba, dice él. ¿Qué tal si les dijera de dónde vengo yo? Le dice el Señor. Está hablando de él mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí es donde vemos que ya había una existencia de cosas invisibles y también visibles. ¿Listo? Porque si no, ¿dónde salió la creación? Es la pregunta. No puede salir nada de la nada. Por lo tanto, les reitero que el Génesis no es el inicio único de todas las cosas, ¿vale? Que se ven. El Génesis no es el inicio único como se ha pensado, sino más bien el inicio de la restauración de todo el desorden que surgió desde la expulsión o a causa de la expulsión de Satanás y todos sus servidores. ¿Listo? Por eso el Génesis no se puede leer y entender bajo el tiempo nuestro, como si el día 1 fueran 24 horas. No, eso ni se llega a nada, eso ni se acerca. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué significan los días? Y los días son una prospección profética de eventos que ya han pasado y van a pasar. Ya les voy a explicar eso a la luz del Evangelio y de la palabra. ¿Listo? Porque el Génesis no lo rige un tiempo, porque a Dios no lo rige el tiempo nuestro. De hecho, en esa época ni siquiera existía el tiempo que nos rige ahora. Por eso les digo, porque no sabemos cuánto le tomó al Señor organizar la creación, que ya estaba, ¿vale? No sabemos cuánto tiempo el Señor hizo la creación, que ya estaba y que Satanás desordenó.
No sabemos cuánto tiempo le costó a él hacer las lumbreras, el sol, la luna, que son figura de él mismo. Ahorita vamos a ver si lo alcanzamos a ver. No sabemos cuánto tiempo tomó todo eso. Por eso el día 1, el día 2, el día 3 son eventos proféticos. Por eso les expliqué lo del Pardes, lo literal, las pistas, las deducciones, ¿cierto? Las investigaciones y el Sot, que el Sot es algo que viene únicamente de él a través de su espíritu, de su Ruach, ¿vale? Porque la palabra es espiritual. Y por eso les decía ahorita que esto no es por mérito mío, ¿vale? Esto no es por mérito mío. Y todo lo que yo he aprendido, el Señor me ha enseñado para transmitírselo a ustedes, es por mérito de Él, no mío, ¿vale? Porque sin Él, nada puedo hacer. Puedo saber todos los idiomas, pero si el Señor no me revela las cosas, o no me las deja ver más bien, porque ya están reveladas, más bien no me las deja ver, no puedo entender nada. Y a nadie de los que estamos aquí podemos entender. Por eso Él es el que obra en nosotros. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué es el Reshit? Después de haber explicado que sí había existencia de algo, ¿vale? Había existencia. Ahorita que el Reshit, ¿listo? El Reshit, esa palabra que aparece ahí, Bereshit, que ya les dije que es el cuerpo de Dios. El Reshit es nada más y nada menos, es el origen óptimo con referencia a la excelencia. Entonces el Reshit es el origen óptimo, eso significa Reshit, ¿no? En referencia a la excelencia. Es decir, el Reshit es algo que porta las características suficientes para el propósito de algo. Ese es el Reshit, el que porta las características suficientes para el propósito de algo. Algo que posee todas las cualidades y facultades para un propósito específico. ¿Listo? Es lo mejor que podemos decir. O sea, es lo mejor. Y posiblemente no, más bien alude a algo sin defecto. Resulta que el Reshit, cuando lo leemos en la literatura, en la escritura y en la literatura mishnaica, o sea, del pueblo judío, que es, como les he explicado, es importante leerlo para poder entender cómo ellos comprendían estas palabras, los mandamientos de alguna manera, no para practicar el judaísmo, ni mucho menos, porque aquí no practicamos judaísmo, eso lo quiero dejar claro, sino para enterarte. Hombre, ¿de qué manera vas a enterarte? Un ejemplo, es como les doy un ejemplo, es que siempre les he dado, el ejemplo que siempre les doy. A partir de ese momento han pasado 2000 años más hacia adelante. Digamos, estamos 2000 años más adelante. Si una persona quiere investigar cómo se comportaba la población civil colombiana en el año 2022, hombre, ¿qué tenía que hacer? Pues leer libros de historia, volver allá a libros que escribieron en esa época para poder entender qué significaba, ¿cierto? Cómo entendían, cómo comprendían. Y por ejemplo, el ejemplo que siempre les doy, yo siempre digo, ¿no? Que cuando uno dice, uy, esta persona está en las nubes, o esta persona anda en las nubes, nosotros sabemos que en Colombia eso significa que está distraído. Pero para una persona, 2000 años después, que no sepa el contexto colombiano de 2000 años atrás, va a pensar que esas personas andaban en la nube literalmente, ¿vale? Y no era así. Significaba que estaban distraídos. Y eso es lo que se conoce como modismos lingüísticos. ¿Listos? ¿Listo? Entonces, claro, el Reshit dentro de la literatura, entre tantas discusiones que hacían referente al Shabbat y todas estas cosas, ustedes saben que hay una cita del Señor que se llama el Omer Reshit, que es de las que viene el otro año, el otro ciclo de citas después de Pesa y Matzot, que se llama el Omer Reshit, las citas de primavera, que es lo que traducen como la primer gavilla. ¿Listo? Y ahí está la palabra Omer Reshit, y el Omer era una medida. ¿Listo? Pero no vamos a tocar qué es el Omer. Ya eso lo explicaban en videos anteriores. Y resulta que cuando el Señor pedía al pueblo, o sea, que llevara ese Omer Reshit, ¿vale? No estaba hablando de la cosecha de la siembra, ni tampoco estaba hablando de Bikurim, que traducen como los primeros frutos, porque Omer Reshit no es Bikurim, ni mucho menos. El Bikurim, que se llama primeros frutos, son en Shavuot, que es otra cita que traducen como Pentecostés. ¿Listo? Resulta que Reshit, en la lectura agrícola,
o en el panorama agrícola era la recolecta del primer brote que salía de una siembra. Por ejemplo, este es el campo, ¿cierto? Y todo esto está sembrado por hectáreas. Todo esto está sembrado, ¿listo? Digamos que esto se sembró en mayo y apenas está empezando a dar fruto. ¿Qué es lo que pedía el Señor? El Señor pedía el reshit de lo primero que brotaba de aquí. Si tú empezaste a sembrar por este lado, pues lo más seguro es que aquí empezaran los primeros brotes. Pero no era que tenía que agarrar todos los primeros brotes, sino lo mejor de ese primer brote, de aquí, de donde salía. Y esto lo explico para los que no lo saben. Yo sé que hay algunos que ya lo saben y todo. Por eso lo explico para los que no lo saben y les pido que tengan paciencia y comprensión para los demás. ¿Listo? Del primer brote. ¿Vale? Para el primer brote. Entonces, eso es lo que tenían que llevar. Y de ese primer brote debían tomar y llevarlo el grano al sacerdote, para que el sacerdote lo presentara delante de Hashem, ¿cierto? Y que fuese acepto para reconciliación por la obediencia de lo que estaba haciendo aquí. Y resulta que dice que conforme a la calidad del Omer Reshit que llevaban, esa cantidad que llevaban de ese Reshit, que cuando el sacerdote lo levantaba y lo meseaba, ¿vale? Dicen que si la ofrenda del Reshit era buena y óptima, asimismo a los 3 meses de la siembra, de la cosecha, perdón, sí, la cosecha de la siembra, iba a verse igualito reflejado a como lo presentaste. Y si este Reshit que presentabas era malo, asimismo se iba a ver reflejado en la cosecha que habías sembrado. Entonces, digamos, este es el Omer Reshit que presentaban, la gavilla. Si era bueno, todo se iba a ver proyectado en la siembra. Y si era malo, todo se iba a ver proyectado. Es decir, que la cosecha era un resultado de la calidad de este Reshit. ¿Me van a entender? Entonces, así era. Y habían cosechas tan fructíferas que podían llevar hasta esta época, hasta salida del año. Hasta la salida del año. Resulta que cuando leemos en Levítico 23:11, ¿vale? Dice así, Levítico 23:11 dice, y será elevado el Omer Reshit delante de Hashem para reconciliación. Desde la mañana siguiente al Shabbat, el sacerdote lo elevará y lo moverá. Lo más curioso de esto y lo que me llamaba la atención es que cuando entramos en lecturas de pensadores judíos o comentaristas bíblicos, el Omer Reshit era comparado con Israel, con el hermoso Israel, quien está destinado para ser elevado y movido para gobernar a las naciones. Pero ya sabemos que allí Israel es nada más y nada menos que Mashiach. Él es Israel, porque él gobernará, porque Israel significa el Dios ejercerá principado, ejercerá gobierno. Entonces, claro, ellos lo veían al raíz de la nación, pero nosotros a la luz del evangelio lo vemos como Israel iba a gobernar sobre las naciones. Y eso aparece en un libro que se llama el Yalkut Shimon. Es un libro de comentario bíblico respecto a las porciones y las secuencias de la parasha, ¿cierto? Y resulta que el Omer Reshit para los rabíes de la época era tan grande y especial e importante que a través de este Reshit, ellos dicen que Dios le prometió la tierra a Abraham, la tierra prometida. Dicen que el Omer Reshit hizo la paz entre el esposo y la esposa. Y quiero que esto lo entiendan a la luz de la escritura, porque ya sabemos que el esposo es Dios y la esposa es la iglesia, la eclesía, la cajal. Sabemos que la tierra prometida que le hizo a Abraham no es tanto Canaán, sino la Jerusalén. Ya llegué. Volví, es que se fue el internet y me tocó conectar rápidamente mis datos. Pero ahí ya me escuchan, ¿cierto? Sin problema, por favor me dicen.
Bueno, sí me Y escuchan. gracias a Dios que volvió. Gracias. Escuchamos. Bueno, la pregunta, hasta ahí vamos entendiendo un poquito, ¿no? Porque es que lo que quiero que entiendan es qué es el reshid, ¿vale? Eso es lo que quiero que entiendan, qué es el reshid, porque en función de ese reshid está todo lo visible y lo invisible, ¿vale? Es lo que quiero que me entiendan y me tengan un poquito de paciencia, ¿vale? Entonces, eso es, familia. Esto, gracias por su comprensión y su amable espera. Me avisan si llega el internet, por favor. Bueno, entonces lo que les decía era eso, que el reshid lo relacionaban con, a través de este reshid, el Señor le hizo la promesa a Abraham, la Jerusalén celestial, que sabemos que es la que habla Gálatas, la que habla Hebreos, la carta a los Hebreos, como tal. ¿Listo? Por otro lado, la reconciliación entre el esposo y la esposa, la enemistad que quitó el reshid. ¿Listo? Yo creo que algunos ya me entienden lo que estoy queriendo hablar. Y yo podría relacionar esto muchísimo más con el Evangelio, pero pues por el tiempo es oro, ¿vale? Entonces yo quiero que ya veamos algo aquí muy importante. Yo quiero que vamos a Juan 1, del 1 al 3. Y ya con esto ya cerramos el ciclo del reshid. ¿Listo? Vamos a leer Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice la Reina Valera? Que no la tengo aquí presente, pero yo... Juan, capítulo 1, 1. Vamos a leerla desde el griego. Aquí. Listo. Dice así la Reina Valera, ¿no? En el principio, mira que vuelven a repetir lo que está allá en Génesis, ¿vale? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, déjenme decirles que eso está muy mal traducido, y se los voy a traducir como debería ser desde el griego. Porque el apóstol Juan está citando exactamente lo que dice el primer versículo, la primera palabra del Génesis 1:1. En el principio. Y resulta que ahí aparece la palabra, esto ya está sucio. Ahí. Vamos a ver si ahí. Resulta que el apóstol Juan, resulta que la palabra que sabemos en el Génesis es esta, ¿no? Bereshit, ¿cierto? Bereshit. Ya vimos en Génesis. Pero resulta que el apóstol Juan está utilizando aquí en griego esta composición griega, que es enarge. Ven yo, denme un momentico, por favor, yo limpio, por favor, el anaranjado. Está limpio, bueno, vamos a ver si limpio. Para que ustedes puedan ver mejor, ¿listo? Me disculpan ahí. Sí, está. Claro, le quita la suciedad. Dámelo aquí, amor, por favor. Ahorita un poquito aquí. Por favor. Ahí. Bendito el Señor por las mujeres. Listo, perfecto. Gracias. Muchas gracias y sequemos aquí porque para que no haya luz. Te resulta, lo que les decía, es que vimos que en Génesis 1 aparece esta expresión, ¿no? Bereshit, ¿cierto? Y el apóstol Juan en Juan 1:1 usa la expresión griega en arge. Arge. Ahí. ¿Tienes un oscuro? Uno más oscurito. Negro, para que vea. Vamos a ver si este negro que tengo acá o este. Gracias. No te En arge, ¿cierto? Ahí yo creo que lo de la cámara ven. En Exacto. arge. ¿Listo? Y aquí bereshit, ¿vale? Es la misma expresión. La misma expresión. Y aquí sí tiene preposición en griego visible. Por eso allí debería traducirse como en reshit. Dentro de reshit. Dentro de ese reshit. Sí, ahí ya se ve muchísimo mejor. Uy, claro. Gracias. Dentro de ese reshit, ¿cierto? Estaba el ¿qué? El logos.
dice que el logos, el verbo traducen allí. Y yo ya les expliqué a ustedes que el logos, lo que aparece ahí como logos, es nada más y nada menos dentro de la lectura aramea como el memra. Mein Ra de Dios, que esto es nada más y nada menos que el cuerpo de Dios. ¿Listo? Dentro de la literatura del Targum arameo, ¿cierto? Que fue traducida del hebreo al arameo, para la palabra logos, ¿cierto? También desde la Septuaginta, que es la versión griega de la escritura, para la palabra logos, utilizar la palabra hebrea memra y no dabar. Memra significa el cuerpo de Dios, la imagen corpórea de Dios o la expresión corpórea de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué está mostrando aquí? Que logos y reshit son sinónimos, tanto el reshit como el logos. Dice que el reshit es el cuerpo de Dios y el logos es el memra, la expresión corpórea visible de Dios. ¿Y qué dice? Se lo puedo leer como dice en griego, literalmente, ya habiendo entendido esto. Porque en español dice, en el principio era el verbo, ahí no dice en el principio. Ahí dice en reshit o en arjé. Estaba logos, ¿cierto? Estaba el logos, la expresión corpórea de Dios. Él te está diciendo que el reshit es la expresión corpórea de Dios. ¿Listo? En pocas palabras, reshit, logos, es el cuerpo de Dios. ¿Listo? Para que lo entiendan de una vez. ¿Y de quién está hablando allí Juan? De Jesús, ¿cierto? Está hablando de Jesús, ¿vale? Juan está hablando de Jesús. ¿Y qué dice Juan? Y el verbo, o sea, el logos, el memra, la expresión corpórea de Dios, dice era con Dios. Ahí no dice era con Dios. Resulta que hay una expresión griega que es prostonteón. La expresión griega prostonteón, que significa que dice era con Dios. Ahí no dice era, porque para describir era, perdón, para escribir con, la preposición con en griego, debería haber dicho sin o meta. Y ahí no está ninguna de las dos palabras. Ahí está la palabra prostonteón. Y prostonteón significa que le pertenecía a Dios. Está diciendo que este cuerpo le pertenecía a Dios. Le pertenecía a Dios. Entonces mire cómo va la lectura. Dice, en arjeo, es decir, en el cuerpo de Dios estaba la expresión corpórea de Dios. Y la expresión corpórea de Dios le pertenecía a Dios. Y ya sabemos que Dios en hebreo debería decirse Elohim. ¿Vale? Elohim. ¿Y qué dice? Y era con Dios, ¿cierto? Dice, pertenecía a Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. Ah, la expresión corpórea de Dios era el mismo Dios, lo está diciendo el apóstol Juan. Entonces, en pocas palabras, Juan está diciendo Jesús es Dios. Y si no me cree, aquí tengo la lectura griega para que la pueda hacer. ¿Ven la importancia de ver el Evangelio con el Antiguo Testamento que llaman, ¿cierto? Que lo traduce como Antiguo Testamento, pero decía, debería traducirse como el Testamento de los primeros. ¿Listo? No Antiguo Testamento, porque no es correcto, sino el Testamento de los primeros. ¿Listo? Brit Rishonim, perdón, de los primeros, es que es. Entonces mira lo que dice. En Reshit, o sea, en Reshit, que es el origen único de todas las cosas, porque el apóstol Pablo dice que de este Reshit salió todo, lo visible y lo invisible, ¿cierto? Dice que es la expresión corpórea de Dios, el cuerpo de Dios. Y que este cuerpo de Dios le pertenecía al mismo Dios. Y que el cuerpo de Dios era Dios. Que esta expresión era Dios. Está diciendo que Jesús es Dios. Y mire lo que dice el versículo 2, ¿no? Ya, dice, este cuerpo, este memra, ¿estaba en dónde? En el origen, en Reshit. Así lo dice literal. Literalmente lo dice. Arge prostoteón. Ahí está, prostonteón, está diciéndolo en griego.
O sea, y o sea, ¿cuál? El cuerpo de Dios estaba dentro de Reshit, o sea, era Reshit, era Mashiach, y Mashiach era Dios. Es lo que está diciendo, que el cuerpo de Dios fue el instrumento por el cual todas las cosas visibles e invisibles fueron hechas, fueron organizadas y hechas. ¿Listo? Fueron organizadas y hechas. ¿Listo? Y vamos a leer Colosenses 1:15 y Colosenses 2:9. Colosenses, bueno, y el versículo 3, perdón, de Juan, ya lo termino de leer, dice aquí. Mira lo que dice el versículo 3, que es el más importante. Todas las cosas, o sea, todas las cosas fue por él y fuera de él nada existente existió. Así se debería traducir ese versículo. Todo o todas las cosas fueron por él y fuera de él nada existente existió. Por eso les decía que ya había una creación de algo. Eso es lo bonito de estudiar las escrituras. Eso es lo bonito de profundizar en ellas. Mire que dan la misma respuesta. Ni siquiera son incoherentes. Juan sabía de qué estaba hablando. Juan sabía quién era Jesús, quién era Dios. Era el mismo Dios, Elohim. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Para que me crean que Él es el cuerpo de Dios. Para que me crean que Él es el cuerpo de Dios, ¿qué dice Colosenses? Él es la semejanza. Mire que ahí ni siquiera está diciendo imagen. Está diciendo semejanza. La sustancia única del Dios invisible. Ahí está Elohim. La palabra Dios en hebreo, en español, debería entenderse como Elohim. Listo, ahorita les explico qué es Elohim. ¿Vale? Llevamos una horita. Vamos bien, vamos una horita. ¿Listo? Vamos bien. ¿Vale? Lo importante, le hago una pregunta, familia. ¿Van entendiendo? Los que están aquí están entendiendo. ¿Sí? ¿Bien? Aunque yo no estoy casi leyendo, pero... Tranquila, hermana, que el Señor le abre los oídos para que comprenda. Perfora. Sí. Pero los que Ya están me lo ahí en escucho. los que están ahí en el Zoom están entendiendo. Hasta eso me interesa que entiendan, ¿no? De que sepan qué es el Reshit. Mire que ni siquiera hemos pasado al versículo 1 de la primera palabra y llevamos una hora hablando. No era posible hablar de todos los 6 capítulos. No era posible. No. Si hay silencio es porque están entendiendo. ¿Listo? Entonces continúo. ¿Vale? Continúo. Hay un comentario. Natalia, mejor dijo. Listo. ¿Estamos bien? ¿Listo? Entonces dice Colosenses 1:15. Él es la semejanza del Elohim invisible, del Dios invisible. Y miren lo que dice aquí. El Reshit, ahí está la palabra Reshit. De todo lo organizado. O sea, el Reshit fue el cuerpo de él por medio del cual se organizaron todas las cosas. Es decir, que todas las cosas visibles e invisibles fueron organizadas y hechas en función de su cuerpo. Así que el cuerpo de Dios fue la garantía, fue el seguro de la creación, de lo que él organizó de la creación. ¿Listo? Por eso él mismo tuvo que venir, porque cuando entró el pecado a través de Adán y Eva, las características que él había depositado en lo que hizo de la creación y organizó de la creación, se perdieron por el pecado. Entonces, ¿qué él dijo? Hombre, me toca venir a mí, volver, para volverle a dar las características. Organizar. Exactamente, organizar nuevamente y hacer ya. Ya es preparar, él nos está preparando para que tengamos la semejanza. ¿Vale? Él nos está preparando. Vamos a seguir viendo. Ahorita vamos a ver eso. Irá. Colosenses 2:9. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Dice así. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que... No, Colosenses, hermano. Colosenses. Sí, por ejemplo, Colosenses. No, está empezando. Bueno, Perdón. tranquila. Colosenses 2:9 dice lo siguiente. Porque en él habita permanentemente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Elohim.
Elohim significa la plenitud de la deidad, los atributos de Dios. Dice, porque en él habita permanentemente toda la plenitud de la deidad corporalmente. Ah, porque en él, como él es la imagen del Dios invisible, él es el cuerpo de Dios. Por eso Jesús no era otro, era el mismo Dios aquí en la tierra. Por eso él dice, no habiendo otro por quien más jurar, juró por sí mismo. ¿Ven? Él sí mismo juró. Entonces, en pocas palabras, para que me entiendan, familia, el Reshit es nada más y nada menos el cuerpo de la plenitud de la deidad que es Elohim, todos los atributos de él en función de su cuerpo. Todo lo visible e invisible fue organizado y hecho en función de su cuerpo. ¿Vale? Voy a hacer un ejemplo que hizo el profesor Eric una vez y voy a tomarme ese atrevimiento voy a tomarme ese atrevimiento de hacer ese ejemplo que él hizo. Haz de cuenta la balanza. Pónganle cuidado. Familia, por favor, les pido que no se desconcentren. Aquí, esta es una balanza, ¿no? Y resulta que aquí está la creación. Este es un ejemplo que hizo el profesor Eric y lo estoy tomando para que me entiendan. ¿Listo? Esta es la creación. Y este es Mashiach, el cuerpo de él. Todo lo que hizo de acá está en función de este cuerpo. ¿Vale? Es decir, que si este cuerpo se quita de esta balanza, todo esto se va al piso. Por eso él sustenta todas las cosas, lo dice el apóstol Pablo. Él sustenta todo. Y si nos vamos a la física cuántica, hay algo que se llama materia oscura en el universo. Eso negro que se ve ahí para arriba. Esa materia oscura, según la física cuántica, es lo que sostiene todas las cosas en el universo. Es lo que mantiene los átomos juntos en su lugar. Es lo que mantiene que nosotros tengamos forma. Sin esa materia, el universo estaría disperso. Lo más tremendo es que los científicos no saben de dónde sale esa materia. Están locos. Exacto. Saben que está y está llena de esa. Y que sin esa materia nada de lo que hay existiría. Y es la que mantiene todo el orden en el universo, en las cosas. Y los científicos no saben literalmente no saben de dónde sale esa materia. Ellos no saben. Han investigado tanto en el universo que no saben de dónde proviene. Exactamente. No voy a decir que esa materia es Dios, ni mucho menos, sino que es curioso eso, ¿no? Que uno no sabe de dónde sale y sostiene todas las cosas en el universo. Otro ejemplo. Por ejemplo, si usted tiene una condición de discapacidad, de pronto le falta un bracito y usted va a comprar un carro. El carro que usted compra tienen que diseñarlo en función de su cuerpo, ¿vale? Para que pueda ser apto para usted manejarlo. Por eso la creación fue organizada en función del cuerpo de Mashiach. Y él lo instituyó con sus normas, con sus leyes, todo, para que podamos tener las características y podamos ser aptos para él. Por eso la palabra del apóstol Pablo dice que nosotros somos su cuerpo. Ah, aquí está. Efesios 1, 22, 23. Aquí lo tengo escrito, miren. Ajá. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Mire cómo todo va dando forma, ¿no? Capítulo 1, el versículo 22 y 23, Efesios. Dice así. Y sometió, es decir, sujetó todas las cosas bajo sus pies. Sus pies significa el dominio. ¿Listo? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a su pueblo, a su cajal, lo que le explicaba ahorita. Y Pablo lo dice, todo lo sujetó a él. Versículo 23, la cual que es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿vale? ¿Y qué dice? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Elohim, Abba, que es Yehoshua HaMashiach, ¿vale? Él es la plenitud de la deidad. Él es el mismo Dios y en él corporalmente habita Dios. ¿Vale? Porque él es Lo mismo dice Efesios 2:10. ¿Qué dice Efesios 2:10? Hechura de Elohim, creados en unión con Yehoshua HaMashiach, sobre una vida de buenas obras que de antemano preparó Elohim. Preparó Elohim. Para que en ellas nos pasemos. Es decir, desde la creación está la instrucción. Todo lo empezó a organizar y a instruir. Y en el capítulo 2 de Génesis vemos cómo empieza a instruir a Adán, a dar instrucciones.
a dar instrucciones. Cuando uno lee desde la perspectiva hebrea, puede ver esos detalles, ¿vale? Infortunadamente, desde el español, de la traducción no se ven detalles, desde el hebreo sí. Muy bacano, unos detalles muy interesantes. Entonces, mire todo lo que está diciendo. Y que nosotros somos el cuerpo. Entonces, el cuerpo de Mashiach fue hecho en función de su cuerpo. Y por eso él tuvo que venir. Esto ya estaba caído con el pecado. Esto se cayó con el pecado. Y Mashiach que dijo, hombre, me toca volver acá para morir y volver a donde yo salí. Por eso él dice, vuelvo de donde salí. Él lo dice, ¿sí que él lo dice? Vuelvo a Abba. Y ya les he explicado a ustedes qué es Abba. Nos echamos aquí casi 2 clases explicando qué es Abba, que es el origen de todas las cosas. ¿Viste? La fuente de todas las cosas, de donde salió el cuerpo, todo, la plenitud de la deidad, los atributos de Dios, ¿vale? Y volvió y murió, ¿para qué? Para que esta creación que estaba caída poseyera nuevamente las características. Por eso nos dio su rúa, por eso nos dio sus instrucciones, para poder caminar dentro de las características que es su cuerpo. Aún no tenemos la semejanza, como dice el apóstol Juan, ¿vale? No se, y el apóstol Pablo, no, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser nosotros. Pero ya tenemos las características, bueno, de alguna manera poseemos una garantía que es el Espíritu Santo que llaman, que es el Ruach HaKodesh, que nada más y nada menos que el poder de la santidad. ¿Listo? Para que me entiendan. Por eso, a raíz de todas estas evidencias que les estoy mostrando, y podríamos extendernos muchísimo más, pero pues no. Vamos concluyendo que el Reshit es nada más y nada menos que el cuerpo de Dios, el mismo Jesús, el cual en función de este mismo cuerpo, todas las cosas fueron organizadas desde ese momento. Y este cuerpo, que estamos hablando de Mashiach, cuando vino a la tierra, recibió por nombre Yehoshua HaMashiach. Y Yehoshua HaMashiach significa el ungido. Dios salva. Es decir, el ungido, Mashiach significa sujeto a Dios. Él mismo se sujetó a él mismo, ¿vale? Y por eso dice Dios salva. Él se sujetó a su palabra, a sus profecías, a todo. Se sujetó a las promesas. Por eso, cada vez que yo les he explicado a ustedes que la palabra hijo de Dios o la expresión hijo de Dios no se puede entender como si fuera un hijo allí como nosotros, pues de genealogía y toda esa cuestión, no. Sino que la palabra hijo, que es ben en hebreo, significa el portador. ¿Pero el portador de qué? Hijo de Dios, el portador de los atributos de la plenitud de la deidad. Lo dice Pablo, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. El Ben Ha Elohim, el Hijo de Dios que traduce. Es el portador de los atributos de la plenitud de la deidad. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes lean el Hijo de Dios, entiéndanlo como el cuerpo de Dios, ¿vale? Para que le den una mejor comprensión a la lectura y no vean que Mashiach o Jesús es otro. Por eso no existe ni uno, ni 2 dioses, ni 3 dioses. Es uno solo en diferentes manifestaciones. Como decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? 3. Yo al final yo no sabía a quién rezar o yo no sabía a quién le oraba. Yo decía, bueno, le oro al Padre, o le oro al Hijo, o le oro al Espíritu Santo. En serio, yo no sabía a quién, y al final terminas confundido. Que solo hay un Dios. Y solo que pidan al Padre. Dentro de Yehoshua HaMashiach, que es el mismo Dios, de ese cuerpo y de esa obra sacrificial que nos redimió de los pecados, todo será hecho. Porque no podemos desconocer que ese cuerpo de Él es el que va a glorificar. Porque en función de ese cuerpo fue que hizo todo. Por eso ese cuerpo de Él va a recibir la gloria. Por eso Él vendrá, en Apocalipsis vendrá con toda su gloria, su esplendor. Somos un solo cuerpo. Y es exactamente, Abba y yo, uno somos. Ahí está, no somos indivisibles, somos uno. Ya les he explicado a ustedes qué significa Ejad. HaMashiach. Es el mismo Dios. Exactamente. Porque le damos 2 nombres y Elohim también sí es el mismo. Ah, bueno, son los atributos. Ya voy a, voy a explicar. No, es que eran los nombres por el cual el Señor se dio, porque cada nombre tenía una función. Por ejemplo, Hashem significa la justicia. Elohim significa la plenitud de la deidad y el amor incluso vimos que significa amor. Dios es amor. Elohim es un atributo del amor. Está Abba, que significa la fuente, el origen de todas las cosas. Entonces son nombres en función de Él. Y Jesús tiene una cantidad de nombres. El día,
Ay, Yom, el día que es uno. Ah, el cordero tiene una cantidad. Ah, claro, no, usted dice Jesús y no pasa nada. Pueden decir Jesús, pueden decir, pero lo importante es que sepan de quién estamos hablando. Yehoshua, lo que pasa es que Yehoshua HaMashiach es un nombre en hebreo normal. Es como tú irte para Israel, doña Miriam, ¿cierto? Bueno, allá le escribían, allí sí es Miriam porque Miriam es un nombre hebreo, literalmente, que lo traducen como María. Era vendedora de tela. ¿Miriam? No, no sé. Sí, Hasta ahora no sabía eso, pero no. Ya llegó el internet, discúlpenme la interrupción ahí, por favor, para conectar, porque yo creo que ya llegó el internet. Es que yo había desconectado aquí el internet porque pues se había caído. Bueno, el punto, familia, que no se me van a desconcentrar. Sí, ya llegó el internet. Voy a desconectarme aquí rápidamente para que se conecte. Listo, ya se conectó. Ahí me escuchan perfectamente entonces, ¿vale? Gracias a Dios llegó el internet. Familia, ya tenemos que ir terminando esto, pues llevamos 1 hora 20 de enseñanza, ¿no? No podemos contarlo todas las explicaciones que el día al principio, ¿no? Y no de enseñanza, ¿listo? Pues pucha, no vamos a entrar ni al día 1, ni al día 2, ni al día 3. Yo les dije a ustedes que este tema es complicado, las parashá, no se pueden entender así de esa manera, porque ni siquiera les he explicado aún qué es Elohim, qué es Eloah y qué es él, ¿vale? Y les voy a explicar rápidamente qué es Elohim, ¿listo? Y ya entramos un momentico en materia los días, al menos para resumirles algo, ¿listo? Resulta que Elohim, bueno, vamos a escribirlos aquí, ¿listo? Vamos a escribirlos aquí. Ahí, gracias, amor. Elohim. Habían 3 formas de cómo le conocían a Dios. No, ahí está bien. Ya está listo. Habían 3 formas de cómo le conocían a Dios. Una era él, ¿cierto? Él. Otra era Eloah. Era así, Eloah. Sí, te olvido. Y otra es Elohim. ¿Vale? Eloah, creo que es así. Eloah. Él y Elohim. Elohim. ¿Listo? Él, Eloah. Bueno, sí, perdón, voy a transliterar. Él, ¿listo? Eloah y Elohim. ¿Listo? Así sería. Él, Eloah y Elohim. Eran 3 formas de llamarle a Dios en esa época. Resulta que él o Eloah, perdón, él o Eloah hace referencia al Eterno, ¿vale? Al Eterno. Eloah, Eloah. Y estas son formas singulares que se utilizan para referirse a Elohim. Porque resulta que Elohim está en plural. Pero ahí viene un detalle. Lo que pasa es que según el comentario del comentarista de la época medieval, Ibn Ezra, la palabra Elohim era empleada de forma estética. Era un eufemismo de manera honorífica. Por eso Elohim, Eloah y él son lo mismo. ¿Vale? Son lo mismo. Pero cuando usaban Elohim, era como darle una forma honorífica, de una forma estética que sonara bonito, ¿cierto? Agradable. Elohim. Era un eufemismo. Y usar Elohim era un concepto de dignidad. Y también para hacer referencia que Elohim era el origen único de todo lo visible e invisible. ¿Sí? La plenitud de la deidad. Nos surgieron todas las cosas. ¿Listo? Y aquí ya con esto voy a explicarles el versículo 1, algo. Entonces, claro, muchos lo decían que Elohim era el origen único de donde venían las cosas visibles e invisibles, de donde salieron. Y así mismo pasa con las palabras hebreas Adonai. Está Adonim, que significa señores. Está la palabra hebrea Bealim, de Baal, que significan dueños, o dueño, Baal. ¿Vale? Porque hay gente que se asusta con la palabra Baal, y Baal significa esposo, dueño o experto en. Que lo usaba Baal. Baal, bueno, que lo traducen como Baal. Que lo usan para Baal peor, ¿cierto? El dios de los cananeos.
Perdón. Esposa, ¿qué más? ¿Cómo? Ah, no. Baal significa dueños. Dueño o dueños, para que me entiendan. Bealim, en plural. Listo, son ejemplos que les estoy dando para que me entiendan. ¿Listo? Y hay muchos ejemplos en la escritura respecto al tema. Pero no todas las veces que se emplea la palabra Elohim se refiere en plural, sino en singular. Y esto es un grosso error para muchos que cometen y que comienzan a incursionar en este tema de la lengua. Claro, aquí está en plural. Cualquiera que lea hebreo lo lee en plural. Ahí dice dioses. Ahí no dice dioses. Ahí dice Dios, Elohim. Lo que pasa es que, como les digo, es una forma bonita de llamar y digna de llamar a él o a Eloah, al Eterno. ¿Listo? Pero es lo mismo. Eso es una forma bonita. Entonces, habla en singular. Según el comentarista, esta forma gramatical quiere decir que Elohim, que es la plenitud de la deidad, que esto lo traducen como Dios. ¿Listo? Elohim lo traducen como Dios. Y Dios se debe entender como la plenitud de la deidad, ¿vale? Organizó dentro o a través de su cuerpo llamado Reshit, los cielos y la tierra. Por eso, Elohim, que hace referencia a la plenitud de la deidad, es todos los atributos de Dios trabajando en función de su cuerpo para un propósito. Por eso el capítulo 1, versículo 1 de Génesis dice así. Vamos a leer como decía, para que lo anoten si quieren la traducción. ¿Listo? La traducción. Voy a borrar esto. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Vamos a escribirlo acá abajo. Esto vamos a escribir acá abajo. Dice así. Génesis 1. Pues aquí tengo la Biblia física. Aquí está. Pero no me gusta tenerla acá. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Entonces dice, uy, este ya se acabó. Negro. El azulito que también escribe bastante. Y entre paréntesis, siendo, ¿cierto? Entre paréntesis, siendo el Reshit, que es la primicia o cuerpo de Dios, lo mejor. Por eso ningún hombre podía morir por el pecado. Porque pues qué hombre defectuoso y corruptible podía estar óptimo para ese sacrificio. Ninguno, solo él. ¿Ahí dice primera? ¿Mm? ¿Primera? Dice, siendo el Reshit, ¿cierto? La primicia, Ahí era que yo. organizó u organiza o restauró Elohim, que es Dios, o la plenitud de la deidad, los cielos y la tierra. O se podría traducir de otra manera también mucho mejor. En el cuerpo de Dios, ¿cierto? En Reshit, que es el cuerpo de Dios, organizó o restauró los cielos y la tierra. O sea, Elohim, la plenitud de la deidad, en su cuerpo, organizó los cielos y la tierra. Todo lo hizo en función de su cuerpo. ¿Listo? Todo lo hizo en función de su cuerpo. Sin embargo, tenemos que entender que Elohim también se puede traducir como una autoridad. ¿Vale? Elohim se le puede llamar la misma palabra de él. Elohim se le llamaba a los profetas. Elohim se le llamaba a los jueces. Elohim se le llamaba a los reyes. Elohim incluso se le llamó a Moisés en Éxodo 7 por ACB. Y te pondré como Elohim ante Faraón. Literalmente le dice así. O sea, como autoridad ante Faraón. En pocas palabras, los mensajeros celestiales que llaman ángeles también eran Elohim.
Porque llevaban el mensaje de Dios. Un Elohim en la tierra era todo aquello que portaba la palabra de Dios. ¿Vale? Todo aquello, pero no eran Hashem Elohim, o sea, no eran el mismo Dios, ¿vale? Por eso cuando a Josué se le aparece ese guerrero, un mensajero celestial, él no es que se haya inclinado y se haya postrado, lo que pasa es que él hizo una inclinación de reverencia, de que sabía que ese mensajero venía de Dios, ¿vale? Y de ahí se prenden para decir de que es que Yehoshua es el ángel de Hashem y todo. Ya aquí hemos desmentido eso. Yehoshua no es ningún ángel, ni mucho menos. Eso es una herejía, literalmente es una herejía, ¿vale? Y que el Señor le abra el entendimiento a aquellos que todavía piensan en ello, porque Mashiach no es creado, eres el mismo Dios, lo estamos viendo, ¿vale? Y la palabra dice que no a los ángeles sujetó el mundo venidero. Ah, esa es otra, el mundo venidero, que es la Jerusalén celestial, está sujeto a él, a su cuerpo, y no lo sujetó a los ángeles. Entonces, ¿cómo un ángel va a ser Mashiach? No tiene sentido en absoluto, ¿vale? Elohim, no, Nata. Elohim, pregunta Nata, ¿Elohim también es el Dios no conocido? No. El Dios no conocido se le conoce como El Shaddai. Porque El Shaddai, la palabra Shaddai, Shad, viene del ugarítico Shaddua, que significa la montaña, lo que no se ve. Por eso El Shaddai no se traduce como el poderoso, sino como el Dios no conocido, que posiblemente es el que Pablo nombra en Hechos. Cuando en Atenas los griegos tienen un altar sin imagen, pero decía ahí al Dios no conocido, posiblemente decía el Shaddai. El Shaddai significa el Dios no conocido, el todopoderoso, no. El Shaddai. ¿Listo? El Dios oculto. De hecho, no debe traducirse. No de traducirse, pero el Dios oculto. Por ahí hay unos herejes que dicen que la teta de Dios o algo así. O sea, no, en serio. Pero Shaddai viene de Shadua en ugarítico, creo que es ugarítico. Entonces, eso es, familia. Vamos a ir escudriñando, ya vamos terminando por acá. Ay, Dios, no alcanza, es que es mucha información, ¿cierto? Pero un Elohim era aquel que portaba la palabra de Dios. Incluso nosotros podríamos decir que éramos Elohim, somos Elohim, porque portamos la palabra de Dios. Es decir, somos portadores del mensaje que viene de Dios. ¿Listo? Porque Elohim es una autoridad. Y nosotros tenemos autoridad de Dios a través de su poder, que es su rúa, y de su palabra. ¿Listo? Pero ojo que no somos Jehová Juniors, como dicen un predicador por ahí, ¿no? Jehová Junior. Un tal predicador que no quiero escuchar, no quiere decir por ahí. Por eso Deuteronomio 10:17 dice, eso es un ejemplo claro, mire lo que dice Deuteronomio 10:17 del hebreo. Porque Hashem, la justicia, 10:17. Porque Hashem, que es la justicia, es el Elohim de ustedes. Y mire lo que dice, es Elohim de los Elohim. Ah, ¿cómo así? Elohim de los Elohim. O sea, es el Dios de las autoridades que él establece. O sea, él es el superior de las autoridades que él establece. ¿Vale? Dice, Señor Adonai de los Adonim. Adonai de los Adonim. Es el Señor de los señores. ¿Listo? Es el más, el superior. Nadie lo supera. Es decir, que por más de que él te dé autoridad, no lo puedes pasar. Y eso creo que le pasó a Satanás, que al recibir esa autoridad que tenía, se le subió el ego y quería despuntar a Dios de arriba. No, no puedes. ¿Vale? No puedes hacer eso. Entonces, dice, el grande, el potente, el temido, que no levanta rostro, es decir, no tiene favoritismos y no toma soborno, o sea, no se deja sobornar, nadie le puede pagar. Por eso el Señor cuando se enfrentó a los fariseos, le dijo, o sea, ¿acaso usted no dice la escritura que también se le llamó dioses? O sea, ahí lo traducen dioses, pero usan la palabra Elohim, o sea, autoridades, eso lo dice el Salmo 81, si no estoy mal, 82, 86, no recuerdo. Dice, ¿acaso usted no se les llamó Elohim, autoridades? Si a ustedes se les llamó Elohim, ¿por qué me ponen problema a mí que digo que soy Elohim? Miren lo que dice, que digo que soy Dios. Ahí mismo lo dice así en griego, literal. No dice hijo de Dios. Esa palabra hijo está agregada. Está agregada. Dice, soy Dios. Así lo dice. Está en Juan. Entonces ustedes escandalizan porque digo que yo soy Dios. Por eso aquí dice Elohim de Elohim. Autoridad de autoridades. Imagínense. Entonces, por eso el capítulo 1, versículo 1 está hablando de la plenitud de la deidad como autoridad
obrando alrededor en función de su cuerpo, ¿vale? Todos los atributos estaban obrando en función de su cuerpo. ¿Listo? De su cuerpo, familia. Entonces, ay, Dios mío, es mucha información. Y todavía no terminamos a las 5. Yo puedo proponer algo. Sí, clarito. Si quiere hacemos una pausa ¿Y seguimos? de 10 minutos para cortar este video y no quede largo a los que lo van a ver. Y ahorita en 10 minutos nos conectamos nuevamente para terminar de explicarles el tema de los días, que es lo que quiero explicarles también. ¿Listo? Porque me alargué mucho con el tema de Reshit porque es muy largo, es un tema muy importante también. ¿Qué opinan? No sé si ustedes lo quieren hacer así, o sea, lo hago por los que van a ver la enseñanza después, para que no hacerles el video tan largo. ¿Vale? Me parece. Ok, Steven, por mí no hay problema. ¿Sí? Para que terminemos ahorita de estudiar lo que significan los días, porque esto tiene que ver con eventos proféticos. Entonces quiero explicarles el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, hasta el día 6, que tiene que ver con el Apocalipsis. Entonces, todo esto, ¿vale? Todos los elementos. Y ya, pero voy a avanzar ya rápido. Aquí esto no nos echará por ahí unos 30 minutos, 35 minutos ahorita. Por mí no hay ¿Listo? problema. 40 minutos, pues pongámosle para que no vaya, que se extiende. Pero bueno, que nos demos una retorcidita y volvemos ahorita en 10 minutos. Son las 5:01. Ahorita las 5:15, pues, que eso se pasa rápido, 15 minutos. ¿Listo? Entonces, para que yo les vuelvo a mandar el link. Y los que no están en el grupo, porfa, Natalia, Estefan, le mandas el link. No sé si Estefan pregunta, ¿hasta ahora has comprendido bien? Sí, hasta ahí, hasta ahí vamos bien. Tranquilo, tranquilo. O sea, quiere, ahorita tenemos, ahora tenemos una sesión de preguntas, si quiere, para que tenganlas ahí anotadas, para que entonces las hagamos, ¿listo? Sin ningún Listo. problema. ¿Vale? Entonces ya ahorita nos vemos otra vez y pauso esto y ya les mando el link, ¿vale? Nos vemos ahorita. Chao, chao. Gracias.